Bueno, lo primero es agradecer, o sea, en nombre de la Tercera Orden, yo soy el prior, lo que vendría a ser el presidente, pero para los dominicos el prior. La Tercera Orden, o venerable orden terciaria, o fraternidad laical dominicana, es una asociación de laicos que tomamos el ideal de Santo Domingo y hacemos un compromiso de vivir como laicos adheridos a la orden. O sea, es un compromiso serio que no nos convierte en curas ni en frailes. Somos laicos, tenemos familia, estamos casados, vivimos en el mundo, pero intentamos hacer lo que la orden tiene como lema, que es contemplar y predicar. La orden es de predicadores. O sea, lo que nosotros venimos a hacer es contemplar para transmitir lo que contemplamos, que eso es la predicación. Entonces, en esa línea que la Tercera Orden, por medio de algunos de los miembros más jóvenes, organizó este curso que pretendemos que sea algo muy serio, muy formal, en el que vamos a hacer un año de filosofía y un año después de teología. O sea, la filosofía como estribo para poder acceder a la teología. O lo que requiera, sí, está bien. O sea, entendamos que por supuesto esto no es un curso profesional, en el sentido de que con una sola hora por semana no podemos ser filósofos, pero sí tener una introducción seria a la filosofía y a la teología. Entonces, por eso este año el profesor Ariel Villarreal, con la ayuda de Andrés Batistela, van a encarar la parte de filosofía. Y bueno, cuando llegue el momento, el padre Guido nos va a dar la parte de teología. Entonces, como les decía, la Tercera Orden lo que hace por mi intermedio es un profundo agradecimiento, primero a la Primera Orden, a los frailes, que nos prestan el lugar, que nos dan el aval, que nos dan la contención. Y después a los dos profesores, Ariel y Andrés, y a todos ustedes por interesarse en esto, en lo que venimos a gozarnos, porque eso es lo que venimos a hacer, aprender a gozar en la contemplación de la verdad y de la sabiduría. La verdad y la sabiduría. Filosofía, filo es amor, a la sofía, que es la sabiduría. Y la verdad y la sabiduría es Cristo. Por eso vamos a hacer filosofía y teología, para llegar a Cristo. Para aprender a gozar de aquellas cosas más elevadas que un ser humano puede hacer. Verlo a Dios. El Padre Cristo. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. A ella se le ha encomendado en la cristiandad grandes gestas. Le encomendamos este curso para nuestra formación, que nos ayude a ser santos, a santificar nuestra inteligencia, nuestra voluntad y todo nuestro ser. Le encomendamos también a Santo Domingo, a Santo Tomás de Aquino, a Santa Catalina de Siena, a todos los santos de la orden, este comienzo de curso. Invocamos la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos pecados sin cordero, a ti suspiramos gimiendo y llorando en el valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito del vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, Ruega por nosotros. Santo Domingo, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un detalle más formal. El libro con el que se va a basar esto está en PDF, así que si alguno lo necesita, déjele después el dato a Ariel para que se lo pase. Bueno, sin duda que una gratitud enorme contar con la presencia de todos ustedes, hacer un curso de filosofía y teología
con este nivel de pretensión, sin duda que es un desafío, no solo para mí, sino para todos ustedes también que se interesan por este saber, que es sin duda muy, muy rico, como dijo Dalmiro, apunta a Dios, es decir, abre la inteligencia para conocer la verdad y llegar a Dios. No es una tarea fácil, no es una disciplina sencilla, y abordarlo sin duda que tiene sus exigencias, así que el mérito también es de parte de ustedes. Para mí es un honor enorme, y este salón siempre me impone estos desafíos y yo trato de asumirlos con altura, digamos, ¿no es cierto? Algunas cuestiones prácticas, en principio, como recién se dijo, mantener, digamos, un contacto fluido entre todos por medio del mail. Hay una bibliografía básica que es la de el manual de filosofía, de fundamentos de filosofía de José Gay Bochaca, que es un catedrático español de mucha trayectoria, muy recomendado, sobre todo por los maestros de la orden. Por eso hemos elegido porque además es muy sintético en el abordaje de los temas de filosofía. Dentro de esta línea, un poco lo que se busca es que los conceptos que nosotros podamos llegar a abordar queden aclarados suficientemente, que digamos, queden entendidos y, por supuesto, impacten a nivel espiritual, en el sentido de que nosotros de a poco podamos ir viendo la conexión que hay entre la sabiduría filosófica con la sabiduría más elevada, que es la teología. Dicho esto, digamos, bueno, todas estas cuestiones prácticas las vamos a ir manejando, digamos, si alguno, por ejemplo, necesita agregar su mail después al final de la clase, lo haremos. Asimismo, las preguntas que ustedes vayan teniendo, yo no tengo ningún problema en que me consulten. Si nosotros le podemos dar fluidez por ese lado al curso, me parece mejor. Si ustedes quieren preguntar después del curso, también me parece bien. Lo que sí trataremos de ser acotados en el horario, es decir, vamos a arrancar siempre puntualmente a las 8 y cortaremos a las 9 porque sin duda que todos tenemos nuestros compromisos. Sí, para asegurar la exposición que hagas, tal vez es conveniente que las preguntas uno las anote y al final de la hora se hacen. Bueno. Eso también asegura de que si luego das la respuesta que uno tenía la inquietud, me parece bien. Sí, sin duda. Bueno, por mail también. Por mail, por supuesto que pueden hacerme todas las consultas que tengan. Igualmente no hay ningún problema en que, pasado, digamos, el horario de la clase, alguno me pueda llegar a hacer alguna observación. En eso es absolutamente libre la cuestión. Lo que sí vamos a ser, como digo, respetuosos con el horario. Vamos, antes de arrancar, entonces voy a contextualizar un poco cómo nace este curso. A ustedes les ha llegado la invitación con un título atrevido que dice Curso de Filosofía para tiempos difíciles. Y ciertamente que enseñar filosofía, la necesidad de enseñar filosofía siempre ronda a los tiempos difíciles. Nuestro tiempo es muy dificultoso y es necesario hacer una vuelta a la filosofía, es decir, a las raíces más profundas de la sabiduría humana, que es una cosa que está, sin duda, en grave peligro. Nosotros vivimos en una sociedad donde lo que reina es la pura equivocidad, la pura confusión de conceptos. Parece ser que estamos más habituados a que los conceptos no tienen suficiente fundamentación, suficiente consistencia. Estamos más bien habituados a que se nos cuestione cuando alguien quiere definir una cosa cabalmente y por sus fundamentos. Entonces es necesario plantear un curso de filosofía que intente fundamentar los conceptos. Es decir, nosotros las cosas que vamos a decir acá no son inventadas por nosotros, sino son más bien traídas. Es decir, son un montón de conceptos sabios que nosotros hemos recibido sin merecer y que aquí, en este lugar, nosotros hacemos eco, con todo el significado que hoy mencionaba Dalmiro respecto de que nosotros somos dominicos y un poco nuestro perfil y nuestra vocación, nuestro carisma, es
predicar la verdad para que no deje de ser dicha. Por otro lado, la sabiduría filosófica tiene esa riqueza de amar la verdad, que es una cosa que hoy en día no se hace. Entonces a nosotros nos llega la noción de la filosofía como una cosa más bien problemática, discutidora, donde cada uno, digamos, asume una perspectiva y todas las perspectivas son válidas en definitiva, y que filósofo es aquel que recibe todas las perspectivas del pensamiento abstracto y teórico y las asume, digamos, como en principio válidas, sin necesidad de llegar al fondo de a dónde está la última verdad de las cosas. Entonces, hablar de un curso de filosofía para tiempos difíciles nos encamina más o menos en este lado y nos impone el desafío de rescatar la filosofía en sus valores más tradicionales, que fueron los que forjaron nuestra tradición hispánica, occidental, cristiana, es decir, los fundamentos de la cristiandad que nosotros hemos recibido, no solo de la filosofía griega, de la sabiduría romana, sino sobre todo de la tradición católica que hizo de las dos vertientes, Grecia y Roma, una unidad de sentido, de fe y de ciencia que nosotros hemos recibido, que hoy en día nosotros corremos el peligro de desperdiciar y que sin dudas está pasando por un proceso de olvido. Entonces, hablar de filosofía para tiempos difíciles es afirmar las verdades que se han venido desarrollando a lo largo de los siglos y que el cristianismo asumió como columna vertebral de todo el sistema de creencias, de verdades, de dogmas y de conceptos que sirvieron para manifestar también el misterio de Dios a lo largo de la historia. No sé si se entiende esta idea. Es decir, yo me voy a posicionar claramente por lo que sería como lo que se debe llamar una filosofía perenne. Es decir, aquella raíz valiosísima de la sabiduría que nunca muere, que no es una corriente filosófica enquistada en el tiempo y como insertada dentro de un contexto social y cultural de hace 15 siglos atrás. Hablar de filosofía perenne es ir a los fundamentos, rescatar los principios válidos que surgieron, sobre todo desde Grecia, Roma y toda la cristiandad, y darle el matiz y la validez necesaria para pensar los tiempos actuales. Entonces, la filosofía perenne significa remontarse a aquellos principios que, en definitiva, nunca mueren, porque siempre vuelven para iluminar las realidades temporales y los vaivenes históricos, sobre todo en este momento en el que nosotros necesitamos apoyar la inteligencia sobre principios que sean sustentables, es decir, permanentes. ¿Se entiende hasta ahí lo que digo? Por eso es atrevido decir un curso de filosofía para tiempos difíciles, porque nos pone como si fuera en una especie de tensión. Es decir, ¿qué pretende al decir filosofía para tiempos difíciles? Significa que nosotros vamos a, en principio, pasar el tamiz de todas las cosas que se dicen vulgarmente y darle un contenido racional y metafísico, conceptual, que sea válido y que reivindique el valor de la verdad universal. Bien, estoy diciendo muchas cosas. La primera necesidad, digamos, que surge del curso es el de, en principio, definir entonces qué es la filosofía. A ustedes les habrá llegado, seguramente en la invitación, el programa, ¿no es cierto?, con los contenidos, digamos, más o menos organizados. Creo que armamos más o menos unos 6 bloques. Si ustedes ven el programa, es bastante pretencioso, ¿no? Bastante ambicioso, porque el programa, digamos, no tiene nada de breve. Por lo menos la idea era ofrecer, digamos, un curso donde nosotros rescatemos los conceptos más válidos, en todo caso, del pensamiento filosófico. Esto es un desafío también, porque hacerlo con esta modalidad, es decir, en una hora, ¿no es cierto?, una vez por semana, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Yo, en la medida de lo posible, voy a respetar esa organización de contenidos, aunque algunos conceptos por ahí se cruzan,
Por ejemplo, algunos conceptos que aparecen reflejados en el bloque que habla sobre cosmología o filosofía de la naturaleza, después aparecen también en la metafísica, o se repiten un montón de ideas a lo largo de todos la tabla de contenidos. Bueno, yo en la medida que pueda lo voy a ir flexibilizando como para que no queden dudas sobre lo que decimos, ¿no? Así que esto, digamos, a modo de inicio. ¿Por dónde vamos a empezar? Por la definición de la filosofía. Muchos de ustedes seguramente han cursado, digamos, tienen estudios superiores, les habrá tocado cursar a uno introducción a la filosofía, a otro le habrá tocado cursar una filosofía del derecho, a otro le pudo haber tocado cursar estética, a otro le habrá podido tocar estudiar antropología filosófica. Bueno, revisemos un poco todo el cúmulo de ideas que nosotros hemos podido aprender, no solo en la facultad, sino también tal vez en las enseñanzas secundarias. La definición más clásica de filosofía, como digamos definición de manual, es la de amor a la sabiduría. Todo esto yo lo voy a desarrollar en base al apunte de este autor que les digo. Hablar de amor a la sabiduría hoy en día es también un poco raro, porque lo más común es que cuando se habla de la filosofía como amor a la sabiduría, se tiende a quedar en la simple pretensión de simplemente ir en busca de todos los problemas que se discuten, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer, en principio, es definir más bien qué es lo que se quiere decir. Cuando los griegos utilizaron este vocablo, filosofía, esto sucedió allá por el siglo V a.C. El primer filósofo que utiliza este vocablo parece ser que fue Pitágoras, cuando todo el mundo le decía que usted es un sabio. Todo el mundo le decía, parece ser a Pitágoras, que él era un sabio. Cosa que le resultó medio raro a él, porque ciertamente que no podía hacer eso. Entonces él usó este término innovador, tal vez para el momento, de decir, yo no soy sabio, sino soy un amante de la sabiduría. Ser amante de la sabiduría es hacer una distinción fundamental. ¿Por qué? Porque según el mismo Pitágoras, y el que lo va a desarrollar perfectamente a esto es Sócrates, otro filósofo griego, según Pitágoras, solamente Dios es sabio. La sabiduría es algo que solamente posee Dios. Nosotros no podemos tener la misma sabiduría. No la podemos poseer. La sabiduría, por eso mismo, es algo infinita, propia de los dioses. Entonces aquí viene esta idea de que yo no soy sabio, sino un simple amante. ¿En qué sentido se dice ser amante de la sabiduría? En el sentido de la búsqueda de la verdad. Es decir, el filósofo es aquel que está en tensión permanente hacia la sabiduría para encontrar la verdad. Es decir, su espíritu está en inclinación permanente hacia la verdad. Lo que busca el filósofo es la verdad. Esto también es un concepto difícil para nuestra época. Porque hoy en día no se acepta la verdad. Hoy en día te dicen, bueno, pero ¿quién tiene la verdad? La inteligencia tiene la verdad. ¿Quién más? Por supuesto que te achacan, bueno, pero nadie es dueño de la verdad. Y no, afortunadamente no puedo ser dueño de la verdad porque no la puedo comprar. La verdad es algo tan superior, tan infinita y tan profunda que no hay ningún precio por ella. Es decir, ciertamente que nadie la puede poseer. En cambio, el buscador de verdad es aquel que se quiere dejar encontrar por la verdad. El buscador de la sabiduría, el filósofo, es aquel que se deja encontrar por la verdad. Pero para dejarse encontrar por la verdad, lo primero que hay que hacer es reconocerla, es decir, afirmar que existe. ¿Cómo puedo ser yo filósofo si lo primero que digo es que la verdad es una cosa relativa a cada uno? Es dificultoso eso, ¿no es cierto? Entonces ahí sí que se cumple perfectamente la pretensión
soberbia del hombre que quiere poseer la verdad. Es decir, en realidad la lógica es inversa. ¿Cómo voy a ser yo humilde al decir que la verdad que vale es la mía? Bueno, ese es tu punto de vista, el mío es este. Me quedo con el mío, vos quedaste con el tuyo. A mí me parece que está al revés la cosa, justamente. La mejor actitud, entonces, del filósofo es aquel que busca la verdad real en las cosas. ¿Se entiende? El mejor modelo de filósofo en esto es Sócrates. Ya del siglo IV, Sócrates. Murió por esa verdad. Es decir, lo matan vilmente, justamente por enseñar que la verdad es una cosa no solamente objetiva, sino universal. Es decir, no solamente está en las cosas, sino que además la inteligencia la puede alcanzar. Eso es lo que enseñaba Sócrates. Bien, para no, digamos, atosigar, ¿no es cierto?, demasiado con un montón de conceptos. A mí me da la impresión de que estoy, digamos, un poco abundando en nociones. Primer principio, digamos, de la búsqueda de la verdad es la afirmación de su existencia. Y segundo principio, afirmar de que el espíritu humano la puede alcanzar. ¿Se entiende? Después viene esto de que la verdad es una búsqueda como tal. Es decir, la verdad no se ofrece espontáneamente al espíritu. Encontrar la verdad es un camino dificultoso, cuesta, ¿no es cierto? Hay que andar, hay que fatigarse por la búsqueda de la verdad, hay que fatigarse por la verdad, hay que renunciar, digamos, hay que estar dispuesto a entrenar el espíritu para alcanzar la verdad. ¿Por qué? Simplemente porque la verdad no es un producto de intercambio, digamos, no es una cosa de mercenarios. Sócrates polemizó contra los sofistas, ustedes saben, y fueron los sofistas, es decir, sus enemigos, los que le armaron un juicio falso y lo terminaron condenando a muerte. Bueno, los sofistas sí eran comercializadores, mercenarios de la verdad. Sócrates enseñó que justamente algo que destruye la verdad es querer poseerla y sobre todo querer poseerla con intereses personales, con intereses individualistas o egoístas. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Muchas de las cosas que yo voy a desarrollar están contenidas en la encíclica Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II. Creo que en septiembre del 98 salió esta encíclica. Sí, 14 de septiembre del 98. Y aquí tiene, digamos, la lectura de esta encíclica es muy valiosa y tiene también la riqueza de que es accesible, ¿no? Es decir, es de lectura fácil y cualquiera la puede aprovechar. Lo primero que dice el Papa acá es que es digno de ser reconocido que todas las culturas y todos los hombres de todos los momentos de la historia se han interesado por la búsqueda de la verdad. Y que es la búsqueda de la verdad lo que ocasionó el inicio de la ciencia humana y el desarrollo de las culturas. Y esto es un dato patente que aparece no solo en las culturas, digamos, de Grecia y Roma, digamos, sino que en otras culturas aparece este interés por la verdad. Y esto se ve también en el hecho de que otras culturas también han desarrollado postulados filosóficos que son valiosos, es decir, que son aceptables. Esto está inscrito en la naturaleza humana, esa es la cuestión. El deseo de la verdad está inscrito en la naturaleza humana. Aristóteles, en el primer libro de la Metafísica, que es como su obra principal, el primer libro de la Metafísica, él arranca diciendo
todos los hombres desean por naturaleza conocer la verdad. Es decir, que el interés, el deseo, el apetito por la verdad está en la naturaleza humana. Es decir, es común a todos los seres humanos de todos los momentos de la historia, de todas las culturas que existieron, que existen y que existirán. Es decir, que donde hay seres humanos, donde hay una inteligencia humana, hay búsqueda de la verdad. O está este deseo, por lo menos. Es normal que esté. ¿Se entiende? Para nosotros que vivimos en un tiempo difícil, lo normal es más bien que este deseo esté escondido y esté desenfocado en realidad. Porque no es que la gente no quiera saber la verdad. Lo que sucede es que la gente está distraída. Es decir, ese deseo interior lo vuelca hacia otros lados, hacia otras aficiones. Pero no puede morir ese deseo. Entonces, otro desafío para estos tiempos difíciles es, sin duda, revisar esta cuestión. Echar luz sobre esto. Yo recomiendo, digamos, la lectura, por lo menos, tal vez, de la primera parte de este texto, de esta encíclica, como para que ustedes sinteticen un poco las cosas que aquí se dicen. Pero les leo simplemente un párrafo del punto número 5, que dice: la Iglesia, por su parte, aprecia el esfuerzo de la razón por alcanzar los objetivos que hagan cada vez más digna la existencia personal. Ella ve en la filosofía el camino para conocer verdades fundamentales relativas a la existencia del hombre. Al mismo tiempo, considera la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar la inteligencia de la fe y comunicar la verdad del Evangelio a cuantos aún no la conocen. Arranca más o menos así, este está casi al principio, este párrafo. Reconocer este deseo natural en el hombre como una potencia dada por Dios. Es decir, el deseo de conocer la verdad está inscrito en el alma humana desde el acto creador. Es decir, Dios creó al alma humana para que la persona lo busque. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros veníamos diciendo, evidentemente que la verdad es un infinito. ¿Por qué? Porque el camino es infinito, solamente va a terminar en el momento que nosotros contemplemos a Dios cara a cara. Pero ¿qué sucede? Que estas verdades se revelan en la historia y en la naturaleza. Se revelan en las cosas creadas. ¿A dónde buscar la verdad? En las cosas creadas. Porque es allí donde brilla justamente la luz del Creador, la luz de la verdad misma. Esto es todo muy introductorio. Después nosotros vamos a tratar de desarrollar un poco todas estas cosas. ¿Cómo se da el encuentro entre la inteligencia y la verdad? Bueno, esa es una buena pregunta. Lo primero que tenemos que afirmar es que hay una inteligencia, es decir, hay un alma humana con la potencia de conocer. Esto es algo que actualmente se niega. La imposibilidad del hombre de acceder a la verdad. Lo más común que se diga es que el ser humano construye socialmente la verdad. Yo los incentivo a que, si ustedes tienen algún planteo respecto a esto, bueno, tal vez no ahora, pero después me lo puedan hacer, o alguna observación. Pero es, digamos, dentro del síntoma actual de nuestra sociedad, es que lo primero que se intenta afirmar es que la verdad es producto de una especie de convencionalismo social, que no tiene objetividad. Es decir, no existe algo verdadero, sino mentes humanas que están de acuerdo en afirmar o negar alguna cosa. Es decir, esta es como el postulado de fondo de la filosofía actual.
Y esto sucede, tristemente, en los ámbitos académicos, sobre todo en los niveles, digamos, de mayor exigencia académica. Por ejemplo, en una universidad, incluso en un doctorado, lo común es que uno no puede hacer afirmaciones universales, sino simplemente defender una postura personal, sin la pretensión de querer enseñar una verdad definitiva. Esto está presente tristemente y es parte del síntoma de decadencia de la inteligencia que existe actualmente. Por eso volvemos al planteo del principio, es necesario revisar estas cosas, es necesario aprender filosofía, porque la filosofía es la ciencia que Dios nos dio por vía natural de conocer la verdad. Y la verdad no es otra cosa que aquello que la inteligencia desea, según lo que dice Aristóteles. En el programa ustedes tienen, digamos, dentro de los 2 puntos primeros, la definición nominal de la filosofía, en el punto 1, y en el punto número 2, la definición real de la filosofía. Bueno, la definición real de la filosofía va por este lado, la búsqueda de la verdad y la necesidad del hombre, o el deseo natural del hombre, de alcanzarla. ¿Por cuáles medios? Por los medios que Dios puso a su alcance. Es decir, por medio de la realidad. Es necesario, para reivindicar el verdadero valor de la filosofía, reconocer la existencia de la realidad. Es decir, hay cosas. Parece loco, digamos, ¿no es cierto?, tener que decirlo. Pero hay cosas. Hay seres. El contacto de la inteligencia con la realidad es el acto fundacional de este deseo natural del ser humano de conocer la verdad. Si la inteligencia no estuviese naturalmente en contacto con la realidad, entonces este apetito desaparecería directamente. Claro que la inteligencia es como una potencia, es decir, algo que se tiene que desarrollar. Está contenida, pero como un germen, y se va desarrollando. Y así va creciendo la sabiduría. Es decir, en la medida que esta potencia connatural al ser humano se va actualizando o desarrollando con el contacto con las cosas reales. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Es legítimo esto, ¿no? Es muy legítimo reivindicar esta inclinación natural del ser humano hacia las cosas reales y que está presente no solamente en los católicos, sino en todos los hombres, ¿no? Porque parece como que uno dice, bueno, si vos afirmás la realidad de las cosas, si vos afirmás la verdad, si vos afirmás la naturaleza de los hechos, vos sos católico. ¿Y vos no? ¿Vos no ves esto? O sea, vos no... ¿Cómo poder negarlo, digamos, ¿no? Bueno, ciertamente que a lo largo de la historia se han desarrollado un montón de corrientes de pensamiento que han puesto en duda todo lo que esta filosofía perenne, de la que yo le hablaba al principio, habían afirmado. Nosotros nos vamos a valer en este curso del pensamiento perenne, sobre todo de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque reconocemos en Santo Tomás de Aquino, en el doctor angélico, en el doctor común, la expresión más luminosa de la síntesis de toda la riqueza filosófica y teológica que se pudo hacer a lo largo de los primeros 12 siglos de historia cristiana. La obra monumental de Santo Tomás de Aquino en realidad no tiene parangón, no es imposible compararla. A veces te pueden decir, bueno, vos sos tomista, pero no puede ser que todo lo que vos pienses lo pases por la, ¿cómo se dice? Por el tamiz del tomismo. ¿Saben qué pasa? Que Santo Tomás de Aquino tiene la grandeza
de haber hecho él mismo una síntesis monumental. No es que Santo Tomás de Aquino fue un tipo al que se le ocurrió todo de golpe. Santo Tomás de Aquino, cuando desarrolla su doctrina, su pensamiento, lo que está haciendo es asumir a los más grandes pensadores de la tradición. No es él el que habla. Cuando él va a decir algo, primero lo cotejó con Aristóteles, por ejemplo, a quien llama el filósofo, o con San Pablo, a quien llama el apóstol, o con Averroes, a quien llama el comentador. Y así, Santo Tomás de Aquino tiene, por ejemplo, en toda su obra, más citas de San Agustín, por ejemplo, que de Aristóteles, por ejemplo. Es decir, que el trabajo que hace él es sintetizar todo el pensamiento, no solo por la vertiente cristiana, sino sobre todo por la vertiente pagana. Es decir, asume toda la tradición griega y la reúne en todo aquello de verdadero que haya para enseñar lo que Dios quiso que se enseñe. Es decir, las verdades que son necesarias para conocer el misterio último, que es Dios. Sin duda que nosotros podemos decir que, bueno, todo esto afortunadamente no terminó en Santo Tomás de Aquino. Claro, esa es la cosa. Por eso hablamos de filosofía perenne. ¿Por qué? Porque después de Santo Tomás de Aquino pueden venir, y vinieron, otros pensadores, que en la medida que se acoplan a toda esta tradición y toda esta riqueza cultural de la que sintetizó la cristiandad, nosotros podemos reconocer esa raíz en ellos. Por ejemplo, pienso, no sé, por un ejemplo. Hay un autor italiano del siglo XVIII, Antonio Rosmini. Creo que es del siglo XVIII, por ahí. Antonio Rosmini, por ejemplo, tiene escritos valiosísimos. No era tomista, pero ¿en qué es valiosísimo? En que incorporó una reflexión filosófica digna de la tradición griega, romana, cristiana, y toda su proyección a lo largo de los siglos siguientes, y uno puede reconocer esa verdad contenida por la cual yo les digo, nosotros, hoy por hoy, podemos, sin duda, seguir haciendo filosofía y seguir diciendo verdades y seguir reconociendo verdades. No es que nosotros nos vamos a transformar en filósofos así de la nada, sino que en la medida que yo pueda redescubrir la verdad, la redescubro en el sentido de revitalizarla, no de inventarla, sino que yo le puedo encontrar a la verdad aspectos que son dignos de una reflexión, tal vez para el hombre de hoy. ¿Se entiende? Por eso no mueren estas cosas. Así yo puedo mencionar un montón de maestros de la orden que han revitalizado un montón de enseñanzas que estaban dejadas tal vez de lado. Puedo hablar, no sé, tal vez del padre Santiago Ramírez, por ejemplo, que es una obra maravillosa en el estudio de la analogía, que es una doctrina de Santo Tomás de Aquino, que si no fuera por él, tal vez a nosotros ni nos llega. No sé si tanto, pero estudiar el tema de la analogía, ya vamos a ver de qué se trata eso, pero estudiar el tema de la analogía, hecho por Santo Tomás de Aquino, si no hubiese pasado por la brillante cabeza del dominico Santiago Ramírez, tal vez nosotros hubiéramos perdido noción de muchos aspectos que ya estaban en Santo Tomás de Aquino. Bien, se entiende hasta ahí, digamos, esta idea de la filosofía como algo que surge por gracia de Dios en un momento y se va desarrollando con toda su riqueza y con toda su luminosidad, sin peligro de contradecirse a sí misma. Lo que sucede es que de hecho se contradice, me parece. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿La verdad es contradictoria? Y no. Hay que estudiar los sistemas filosóficos para conocer bien todas esas
argucias, digamos, todas esas minucias que hay en las reflexiones filosóficas, en los distintos debates. Es necesario saberlo, por supuesto, porque así es como la filosofía se robustece. Siempre y cuando haya un verdadero amor por la sabiduría, un amor objetivo por la sabiduría. ¿Sí? Muy bien. Otro elemento tal vez que ustedes pueden agregar a esta noción de filosofía es que la filosofía es un conocimiento universal, por todo lo mismo que vengo diciendo. La filosofía va al fondo de las cosas, intenta descubrir los principios fundamentales que explican el todo. Conoce los principios de las ciencias. Es decir, no es que conoce todas las ciencias, sino conoce aquellas, digamos, las columnas vertebrales de todos los conocimientos. Y juzga sobre los conocimientos. ¿Por qué? Porque una ciencia no puede despreciar los principios universales de la razón. Los principios universales que están contenidos en la realidad misma. Entonces, si una ciencia particular se erige en contra de los principios primordiales de la razón, se cae como ciencia. Debería caerse. Porque si no entra en contradicción. La filosofía funda así la racionalidad. La racionalidad humana. ¿A dónde lo funda? En el reconocimiento de los principios universales. Ejemplo de principio universal. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Eso es un principio universal. Díganme ustedes si no existen verdades absolutas. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Es decir, esto es un libro y no puede ser una lapicera. O no puede ser un almanaque, no sé. Puede llegar a ser mañana un almanaque si alguien lo desintegra y con la fibra del papel hace un almanaque. Pero al mismo tiempo no puede ser. Digo, eso es un principio de razón. Cualquier ciencia que niegue ese principio debería caer como ciencia. ¿Se entiende esto? Por eso la filosofía es universal. ¿Por qué? Porque estos principios se aplican a todos los hechos en todos los momentos de la historia. Y siempre va a ser así. Indiscutiblemente. Fue así en el siglo V a.C. y sigue siéndolo hoy. No es que se le ocurrió a Aristóteles y ahora no va más. Otro principio puede ser el principio de causalidad. Todo lo que se hace por otro, por ejemplo. Si yo aparezco mañana con el ojo negro, el ojo en compota, usted no va a decir, ¿qué te pasó? Y yo no le voy a decir, nada, no, apareció el ojo en compota de la nada. No, algo me pasó, objetivamente. Usted no me va a creer si yo le digo que amanecí con el ojo así y a lo sumo me va a decir, bueno, no sabes vos qué te pasó, pero objetivamente algo te pasó. Es decir, algo provocó que el ojo se te ponga así. Bueno, ese principio de causalidad está absolutamente evidente. Y vale para todos los tiempos. ¿En qué sentido entonces se dice que la filosofía es un conocimiento universal? En principio en esto, en que reconoce los principios de razón universal. Y en otro sentido también, o tal vez en el mismo sentido, va en busca de los conceptos universales. Es decir, va en busca de la definición de las cosas. Busca definir las cosas por su esencia.
La filosofía busca definir las cosas por su esencia. Esa es la búsqueda de la verdad. Si yo veo un resplandor en el cielo, no me voy a quedar con la duda, voy a preguntar qué fue eso. Y en cierta forma el espíritu no va a descansar hasta que no esté la respuesta cierta, es decir, hasta que yo no capte la verdad del hecho ese, es decir, la validez universal o la esencia de esa cosa. Entonces yo digo, resplandor en el cielo, relámpago. No es que cuando vea otro relámpago voy a preguntarme de vuelta qué fue eso. No, ya sé que es un relámpago. Siempre que yo vea en el cielo un resplandor y cotejo con que si hay nubes y si el clima está húmedo y demás, yo ya voy a saber, por necesidad de razón, de que ese destello en el cielo es un relámpago. Esa es la esencia. No necesito andar discutiéndolo, che, ¿para vos es un relámpago o para vos fue un estallido de una bomba? La inteligencia trabaja así. Busca definir las cosas. Entonces, la búsqueda de la verdad, se puede decir, tiene en principio un término probable. ¿Cuál es? La esencia. Es decir, en la esencia descansa o reposa la inclinación de la inteligencia. ¿Qué es esto? Una mesa. Nadie me lo va a discutir. Bueno, yo puedo decir que la mesa en este caso tiene esta medida, este color y está hecha de madera. Pero si usted me pone otra mesa allí adelante, la mesa puede ser de caña. Puede tener otro color, otra medida, otro peso y otra materia. Pero nadie me va a discutir que es una mesa. Siempre y cuando reúna las características propias de una mesa, todos vamos a coincidir en que estamos hablando de una mesa. Son mesas distintas, obviamente, pero la esencia le corresponde, por necesidad, a las dos. Entonces, este es el proceso, digamos, natural que está inscrito en la inteligencia humana, la inclinación hacia la verdad. En principio, la verdad que está en las cosas. La verdad que se deja encontrar. La verdad no es problemática de por sí. No es que postular la accesibilidad del ser humano a la verdad es un problema. Y es un problema si lo querés oscurecer, sí, pero de suyo no es un problema. Un nene cuando escucha un ladrido sabe que lo que tiene adelante es un perro. No le va a llamar perro, pero va a decir guau guau, pero no se va a equivocar cuando dice. Lo que tiene adelante es un perro. Ahora, si yo quiero decirle, no, bueno, pero lo pensaste bien, construiste bien tu concepto de perridad, no lo querés revisar, ¿y por qué no lees esto? ¿Y por qué no te miras este video? A ver si tal vez lo modificás y se produce una acomodación de la idea y tal vez surge un nuevo concepto de perro. Una cosa de loca. En principio, digamos, hay que afirmar que la inteligencia está dirigida hacia las cosas. Esto, digamos, es el desafío de nuestro curso. Algunas cosas pueden sonar a evidencias. Bueno, en la medida que la filosofía pisa el terreno de la evidencia, está encontrando la verdad. A veces hay verdades que se sobreentienden, por así decirlo. Bueno, los principios fundamentales de la razón son evidentes, totalmente. No se pueden cuestionar. Son indemostrables, dice Aristóteles. Indemostrables. No necesitan demostración. Son claros de por sí. Si viene un filósofo y lo quiere refutar, y existieron, sí. Claro. Pero te digo, te cambian la lógica. Es decir, para refutarlo necesitan cambiar la lógica. Y sí, si no, no lo pueden refutar. Como por ejemplo Hegel, un filósofo moderno. Para Hegel, las cosas son y no son a la misma vez y al mismo respecto. Es más, son más perfectas en las medidas que son y no son. Porque para Hegel las cosas están hechas de contradicción, y en la medida que la contradicción se refleja en la cosa, es como que brilla la verdadera cosa.
Para Hegel la cosa se oculta cuando yo digo libro. No, eso no es un libro. El libro va a ser cuando se queme, por ejemplo. Porque ahí está la contradicción, el no libro. Entre el libro y el no libro aparece una cosa misteriosa que es una idea. Ahí está. Bueno, por supuesto que esto puede generar un montón de dudas, inquietudes. Después yo me arreglaré con cada uno para ir respondiendo, ¿no? Pero yo quiero que quede claro en principio esta definición en la filosofía como una inclinación natural del hombre hacia las cosas. El volver a las cosas mismas es un anhelo de muchos filósofos contemporáneos. Volver a las cosas mismas, es decir, ya ha corrido mucha agua debajo del puente, hemos ensuciado a muchos filósofos, hemos tergiversado, hemos difamado a muchos filósofos. Es hora de volver a las cosas mismas. En las cosas mismas está la fuente de la sabiduría. Y la meta de la sabiduría no es más que Dios, porque ahí está otra cosa. No se puede anhelar la sabiduría por una especie de orgullo personal. Cuando el hombre interpone su gusto personal, arruina en realidad el camino de la sabiduría. Cae en la soberbia. Y cae en vicios intelectuales muy frecuentes, que es, por ejemplo, el diletantismo. El diletante es el tipo que, viste, vos le ponés un micrófono y siempre tiene algo que decir. Sabe de todo. Incluso cuando habla, cambia la voz, digamos, así como que se pone una voz más grave, ¿no? y habla. Que es una falsa sabiduría, un tipo que capaz que leyó un montón de libros y todo el mundo dice, qué groso, mira la biblioteca que tiene, se leyó todo, este es un sabio. Pero en realidad lo que dice son palabras huecas, ideas confusas, ideas que se confunden una contra otra. Bueno, el diletante es como, digamos, el perfil del sabio actual, el hombre que siempre tiene algo para decir. Es un vicio intelectual muy común, que se ve incluso en hombres de reconocida trayectoria académica. Bueno, la filosofía te enseña a distinguir esas cosas. Debería servir para distinguir esas cosas. La filosofía debería servir para distinguir cuando alguien está usando la palabra falsamente. Que ese era el sentido que le daban a la filosofía los filósofos antiguos. Es decir, distinguir cuando alguien está usando el discurso falsamente. Por eso el padre Castellani decía que la filosofía es el antídoto contra el macaneo. Es decir, cuando vos tenés a alguien delante que te está macaneando, si no tenés filosofía, capaz que no te das cuenta y lo terminás aplaudiendo. Esto es lo que hizo Sócrates también. Se enfrentó con una comunidad de maestros que encima tenían poder y eran grandes macaneadores, que lo eran porque además cobraban muy bien. Atrevido Sócrates, ir a levantar la mano donde nadie le pregunta, donde nadie le da opinión. Bueno, Sócrates hacía eso, se metía en las clases de estos hombres, de estos macaneadores, y empezaba a preguntar. Y los tipos se incomodaban, porque resulta que preguntando, los dejaban en ridículo. Entonces ya cuando lo veían a Sócrates empezaban a escaparle, porque el tipo era persistente. Y el problema no era que los conducía a la verdad, sino que los dejaba en evidencia a ellos, como falsos sabios. Hoy en día es una necesidad también para salvar nuestra inteligencia. Ser capaces de distinguir estas debilidades que hay en la inteligencia, en la falsa inteligencia. Y tiene que ver, ya voy a ir cerrando porque me quedan pocos minutos, tiene que ver con un vicio muy común también de hoy en día, que es el vicio de la curiosidad. Por supuesto que en estos últimos 20 años el vicio de la curiosidad se potenció mucho gracias al Internet, que es una vía de acceso rápido a un montón de información que yo no necesito filtrar, porque a mí nadie me va a examinar.
porque no tengo que rendir un examen, pero la información está. La curiosidad es la que moviliza a muchos espíritus que, por este deseo natural de la verdad, derivan, lo tuercen hacia formas falsas. La curiosidad es una cosa maliciosa, porque termina generando esto del diletantismo, el tipo que consume mucho y no procesa. Es decir, se informa mucho pero no piensa. Es tristemente común. Yo los alumnos lo veo permanentemente. Te entregan un trabajo práctico y si no estuviese Google, no te lo hacen, son incapaces. Es una cosa difícil. Se tiene que devolver. En serio, peligrosa, porque terminan recibiendo títulos y demás. La curiosidad esta se contrapone a la virtud, a una virtud muy valiosa, muy digna de nuestro tiempo, que es la estudiosidad. Hay que dar una charla aparte sobre la virtud de la estudiosidad, sobre la virtud de la estudiosidad, que refleja cabalmente esta inclinación natural del espíritu por conocer la verdad. El hombre que ama la verdad, la busca. Como dice San Agustín, no podría amarte si no te hubiese conocido antes. Porque si yo no te hubiese conocido antes, no te hubiese buscado. La estudiosidad. Acá nosotros estamos poniendo en ejercicio, y ojalá que lo logremos a lo largo de este año, por lo menos experimentar, y este sería uno de los más importantes propósitos de este curso, esta virtud muy valiosa, tan querida, sobre todo por nuestra orden, y que a mí también me la han enseñado los frailes. Muy valiosa virtud. Así que, bueno, para terminar horario, yo dejo aquí. Ustedes pueden revisar después el programa. El curso, como les dije, es bastante pretencioso y espero que les sirva. Ustedes me hacen todas las preguntas e inquietudes que tengan. Y bueno, quedo a disposición de ustedes. Nos encontraríamos el próximo miércoles. Si usted quiere, hacemos una oración. Les doy la bendición para concluir. Dominus vobis. Et con spiritu tuo. Pax et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen. Amen.